Antes de leer la lectura de esta mañana, quisiera decir que no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que no hay cosa más hermosa que ver a la juventud y a los niños acercarse a Dios. Que los ángeles los guarden y los acompañen por siempre, hasta que Jesús venga a recogernos pronto para estar con Él en los cielos. Os invito pues a abrir vuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 1 y versículo 16. Romanos 1:16, que dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Que el Señor bendiga la meditación de esta mañana. ¿Tú tienes vergüenza de qué? ¿Mentir? ¿Robar? ¿Matar? Yo tengo vergüenza. ¿Y tú? Vergüenza de parecer y no ser. Vergüenza de sonreír sin querer. Vergüenza de los zorros con piel de oveja. Vergüenza de las falsas curas. Yo tengo vergüenza de mi hipocresía. Pero de una cosa, yo no me avergüenzo. Yo no me avergüenzo de lo que Cristo hizo por mí. ¿Droga? ¿Qué droga? Droga es no dormir y ver nacer el sol por no tener la droga para dormir. Prefiero vivir todos los días una sobredosis de vida y real libertad. No me avergüenzo de amar a las personas, mismo cuando se burlan de mí. Por eso no me avergüenzo de ser quien soy. Fanático, radical, loco, como quieras, no me avergüenzo. Su opinión no cambia nada en mí, pero puedes revelar quién eres tú. Hace poco leí así: oigo pasar el viento y me parece que para oír el viento valió la pena haber nacido. Hace poco leí así: no soy un ateo total. Todos los días busco una señal de Dios y no encuentro. ¿Ves? Ese es el verdadero ensayo sobre la ceguera. Es imposible no ver evidencias y señales de que Dios existe. Mira a ti mismo. Ahora mismo tú estás respirando. ¿Y qué dicen tus pulmones? Su corazón late. ¿Y este día latirá 100.800 veces? ¿Y tú cuántos años tienes? ¿10, 20, 30, 50, 80? No importa. Él late. ¿Tú puedes pensar? 100.000 millones de neuronas hacen todo para que puedas pensar y puedas sentir. Reaccione. Impulse. Ame Hable. Entienda. y acepte lo que en la cruz fue hecho por usted. Oye, amigo, eres la prueba de que Él existe. Tú eres la prueba de que Él existe. Yo no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para que tú creas. Buenos días, hermanos. Buenos días. Feliz sábado. Vamos a buscar en nuestras Biblias Juan 6, del 1 al 10. Juan 6, del 1 al 10. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, a Tiberias, y lo seguía una gran multitud, porque venían las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó los ojos y vio la gran multitud que había venido a él, preguntó a Felipe: ¿dónde compraremos pan para toda esta gente? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que estaba por hacer. Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para dar un poco a cada uno. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? Jesús contestó: hacer recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como 5.000 hombres. Este muchacho fue el único que creyó en lo imposible. Analicemos este escenario. Jesús estaba predicando desde por la mañana
y todo el mundo estaba atento escuchando sus palabras. Nadie se quería ir, pero los discípulos se reunieron y le dijeron a Jesús, Jesús, tenemos que darles un descanso a estas personas para que vayan y se alimenten y coman algo. Durante todo el sermón había gente y más gente, y de hecho gran parte de las personas estaban de pie. Pero ahí estaba el detalle, que mientras ellos iban a sus casas y volvían, no iba a alcanzar el tiempo, porque sus casas estaban en la ciudad y ellos estaban fuera. Si alguna vez alguno de ustedes ha estado en un sermón donde haya pasado lo mismo, el predicador se haya pasado de la hora, entonces entenderán estas personas. Los niños, algunos molestando o en las faldas de sus madres, los más pequeños de pronto llorando, las mujeres pensando en el alimento para sus bebés, para sus hijos, para sus esposos, los hombres pensando también en el alimento de sus esposas y de sus hijos. Todo el mundo estaba pensando en comida. Amén. Buenos días. Sigamos con el tema. Jesús miró a la multitud y su respuesta asustó mucho a los discípulos. Denle ustedes de comer. Y ahora los discípulos, ¿qué iban a hacer? Sorpresa para los discípulos. Felipe, a quien Jesús le había hecho este comentario, esta observación, metió sus manos rápido en el bolsillo para ver cuánto dinero tenía. Y antes de seguir la conversación con Jesús, se dirigió a los demás apóstoles para ver cuánto dinero tenían para poder juntar, pero parece que cada uno tenía lo justo para cada uno. Jesús siguió su conversación con Felipe y le dijo, Felipe, tú que vives en la región y conoces este campo, ¿tienes idea de que haya algún restaurante o algún comedor para que podamos hacer pan para la multitud de que había, de que podamos hacer 5,000 panes en una horneada o en 2 horneadas? Pero Felipe le respondió, Señor, por aquí no hay ningún comedor o ningún restaurante donde podamos dar pan a la multitud. Amén. Entonces sigamos con la historia. Todo está lejos, no podemos hacer nada. Y ni con el sueldo de 8 personas sería suficiente para alimentar a tanta gente. Entonces, hagamos un pequeño cálculo. Supongamos que ganamos 1.500 euros mensuales, ¿sí? Que sabemos que algunos ganan más y otros menos, pero esta es la cantidad promedio. Entonces, ganamos 1.500 euros mensuales y por 8 meses vendría siendo 12.000 euros. Y supongamos que cada plato de comida cuesta 2,40 euros, que no es algo muy caro, pero de todas formas no era suficiente para tanta gente. Felipe dijo a Jesús 2 palabras, es imposible, no podemos hacer nada. Lo mejor era que mandaran a las personas a sus hogares y la prédica llegaría hasta allí, que era lo que Jesús no quería. Entonces, en este momento vemos la ley de la demanda y la oferta. La demanda serían los 5,000 hombres sin contar a las mujeres y a los niños. Y la oferta, los 5 panes y los 2 peces. Aquí aparece el discípulo clave de la historia de hoy. No es un discípulo muy conocido, pero es el personaje principal de esta historia. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si
en tus pisadas caminar no quise. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Amén. Para Andrés, 5 panes eran igual a 5.000 meriendas. Pero no eran panes italianos ni franceses con cáscara crujiente ni sésamo, no, eran panes de cebada, lo más barato. Era la comida típica de los pescadores allí en el mar de Galilea. Imaginen la reacción de los demás discípulos al ver que Andrés venía con su solución, trayendo a un niño con 5 panes y 2 peces. Habrán dicho algo como: venga ya, Andrés, deja a ese niño en paz, que son 5.000 personas. Al igual que ese niño, hay muchas personas en la Biblia que son personajes claves, pero no mencionan su nombre, como la mujer samaritana, los 3 reyes magos, el ladrón de la cruz. Pero el nombre daba igual. El caso es que fue protagonista en uno de los mayores milagros que Jesús realizó. Jesús quiere tomar lo poco y pequeño que tenemos, cada uno de nosotros, y hacerlo algo grande. Nunca podemos evaluar ni medir lo que Jesús puede hacer si nosotros le damos nuestros dones y talentos. Juan 6:9 dice: aquí hay un niño con 5 panes y 2 peces. Hoy en día la Iglesia necesita muchos jóvenes que busquen y encaminen a otros jóvenes a los pies de Jesús, a entregarle todo lo que tienen a los pies de Jesús. Andrés dijo: hay una necesidad y yo descubrí un niño que puede entregarle todo lo que tiene a Jesús. También dijo: hay un desafío y yo sé cómo enfrentarlo. Hay una necesidad y yo sé cómo saciarla. Aquí hay un niño. Pero lo más relevante de todo es que ni él imaginaba lo que iba a pasar, mucho menos el niño, y las pocas palabras que dijo: aquí está un muchacho. Y ahora Dios me ha dado un don que lo estoy cultivando, que es el don de la pintura. He traído unos cuadros que lo que más me gusta es que puedo poner las cosas que Jesús ha creado, la naturaleza. Por ejemplo, esto es un perro y aquí hay un oso, por ejemplo. Cuando Jesús vio que la comida, el cesto de la comida, la dádiva, era de un chico, un joven muchacho, sonrió y le brillaron los ojos. Ahí es cuando comenzó el ministerio de los conquistadores, porque había un gran desafío, era de alimentar a personas, una demanda de muchas personas, un líder, Jesús. Y Andrés, con unas pocas palabras, pudo convencer a un chico de que entregara sus dones, es decir, la comida, a Jesús, porque perfectamente él se la podría haber comido toda. Y así queremos, todo el día todos los sábados, todos los años, estamos buscando que haya jóvenes
que sean como Andrés, que sean Andrés y Andreas, que traigan a niños a la iglesia y que entreguen sus dones a Jesús. Por ejemplo, mirad, ¿en cuánto tiempo creéis que hago este cubo? Ya está hecho. Este es un don que me ha dado Dios a mí, como le ha dado el arte también a Gabriel y a muchas más personas. Y así queremos que todos los días Andrés y Andreas vengan e inviten a niños a la iglesia y que entreguen sus dones a Jesús y sean como todos. Debemos nosotros aumentar el número de Andrés en la iglesia. Hoy es el Día Mundial del Conquistador y el desafío continúa. Hay niños y niñas que están que están listos para responder a la invitación de entregar sus dones, talentos, energías y disposición a Jesús. El Club de Conquistadores es esa agencia que inspira o influye a su hijo para que entregue su vida a Jesús. Necesitamos muchos Andrés y Andreas que lleven a estos jóvenes a los pies de Jesús. Y como Andrés dijo, entreguemos estos talentos de este muchachito a las manos de Jesús. Aquí estamos, hoy, 2000 años después de aquel milagro. Y hoy tenemos jóvenes, niños y niñas que están dispuestos a distribuir los panes material, a distribuir los panes material y los panes espirituales. Cuando el niño puso los panes en las manos de Jesús, la cesta lo puso en las manos de Jesús y él los multiplicó, pues fue uno de los mayores milagros de la Biblia. Y ahora saldremos a una comunidad carenciada a distribuir estos panes. Aquel niño dirigido por Andrés puso todo lo que tenía en las manos de Jesús y pudo alimentar a muchos hombres. Hoy también en Sudamérica más de 200.000 conquistadores colocarán en las manos de Jesús su vida y sus talentos y el pan que le entregarán a miles de comunidades carenciadas. Y hace 2000 años, después del milagro, el niño, al volver de su casa, supongo que le dijo a su madre: «Mami, hoy Jesús y yo hemos hecho un milagro». Amén. ¿Se me oye? Bien, ahora vamos a tomar un minuto para hablar de la ventana 1040. La ventana 1040 se refiere a toda la región del hemisferio oriental que se sitúa entre 10 y 40 grados norte de la línea ecuatorial. Esta es la zona que tiene menos acceso al mensaje cristiano y a material evangelista. Allí, por lo general, viven hindúes, musulmanes, budistas, y se hace muy difícil llevar el mensaje porque más allá de la barrera ideológica que existe también una barrera lingüística, ya que en esta zona se hablan miles de idiomas y dialectos diferentes. Para que os hagáis una idea, de los 52 países menos evangelizados, 31 están en esta región. Son cerca de 60 países y si sumamos las poblaciones totales del mundo, allí viven 4.000 millones de personas. Eso es más de la mitad de la Tierra. Más de la mitad. ¿Veis dónde quiero llegar? Ahora vamos a leer en nuestra Biblia Mateo 28, 19 al 20.
¿Alguien me ayuda con la lectura? Sí, Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien. La mitad del mundo no conoce a Jesús. Y puede que nos resulte un poco chocante imaginarnos este escenario, pero es que la mitad del mundo jamás ha escuchado siquiera el nombre de Jesús. Hermanos, hoy nos da vergüenza salir, regalar libros, nos da vergüenza predicar, hablarle de Dios a nuestros amigos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta gente? ¿Cómo vamos a alcanzar, cómo vamos a predicarle a la gente que está viviendo en la ventana 1040? Hoy nosotros aquí todavía tenemos la libertad de ir, la libertad de venir, de regalar libros. ¿La estamos aprovechando? La gente que vive en esta zona no son nada abiertos a recibir el mensaje. Es más, muchos cristianos mueren o sufren por el mero hecho de ser cristianos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué nos impide hoy hablar de Jesús? Podemos decir, Señor, yo soy muy mayor. Dios nos dice, vayan y hagan más discípulos. Señor, yo no sé hablar, vayan y hagan más discípulos. Pero, Dios es claro, vayan y hagan más discípulos. Dios ya conoce nuestras limitaciones, no necesita que se las estemos diciendo. Esta mañana Dios no nos está preguntando si queremos, si nos apetece. Dios es muy directo. Vayan y hagan más discípulos. Ahora abramos nuestra Biblia en Mateo 24, 14. Y el que lo tenga me pueda acompañar con la lectura. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bien. Ahora voy a hacer una pregunta muy delicada, pero voy a primero leer de nuevo el texto. Dice, el fin del mundo llegará cuando las buenas nuevas del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado. Por favor, no respondan de forma automática, piensen muy bien la respuesta. ¿Están seguros de que Jesús viene pronto? ¿Están seguros? Han pasado cerca de 2020 años desde que Jesús dijo esto. ¿Faltarán otros 2020 años para que todo el mundo oiga de Dios? Nosotros sabemos cómo termina la historia de la multiplicación de los panes y los peces. Sabemos perfectamente que Dios de la nada o de muy poco es capaz de hacer milagros. ¿Qué tenemos nosotros para predicar el Evangelio? Tenemos pecados, tenemos inexperiencia, tenemos miedo. En resumen, tenemos nuestros 5 panes y nuestros 2 peces. ¿Qué hubiera pasado si el niño de la historia le hubiera dicho no a Jesús? Jesús, mira, estos panes, estos peces son míos, me los voy a quedar, no los voy a compartir. ¿Qué hubiera pasado? El niño se hubiera quedado satisfecho, Jesús hubiera seguido esperando y la multitud habría acabado muriendo de hambre. Ahora pregunto, ¿necesitaba Dios del niño para hacer el milagro? ¿Necesita Dios de nosotros hoy para hacer el milagro? No, Dios no necesita de nada, pero es generoso y nos da el privilegio, nos comparte la posibilidad de ser partícipes de esta historia de salvación. Hermanos, el mayor vehículo de comunicación del mundo somos nosotros, es cada uno de ustedes. Hay quien cree que el mayor vehículo de comunicación puede ser el Facebook, y si es una herramienta impresionante puede alcanzar a muchísima gente. Pero el Facebook sin ti es incompleto. Hay quien se fía de la televisión, quien piensa que el WhatsApp también es una buena herramienta, y sí, son herramientas muy potentes. Pero sin ti es incompleto también. Nosotros mismos, sin Jesús, no somos más que 5 panes y 2 peces. Ahora bien, si esos 5 panes y esos 2 peces se los entregamos a Dios, es poder y gran gloria para Él. El mundo nos enseña sus números. Si vemos el DNI, no somos más que un número, en las cuentas bancarias
más de lo mismo, en la calle, las redes sociales, somos uno más. Pero para Cristo somos la razón de su plan de salvación. Valemos la sangre de Cristo en la cruz. Y por eso mismo Dios espera que le entreguemos diligentemente nuestros panes y nuestros peces. Para ir concluyendo, me gustaría dejar claros unos puntos. El primero es que la obra de predicar no es nuestra, es de Dios. Nosotros no somos más que siervos, entonces seamos siervos fieles. El segundo es que todo lo que hagamos, ya sea en la calle, en internet, pongamos todo en oración. Señor, ya demos un texto, lo que sea, en oración. Señor, por favor, bendice y multiplica, porque esa es su especialidad. El tercero es que todo comentario que dejemos, todo lo que digamos, seamos inteligentes. Tenemos la tecnología necesaria para alcanzar los confines de la Tierra. Y sí, el mundo es un gran desafío, pero cuanto más difícil se vean las cosas es mejor para nosotros en realidad, porque nuestro Dios es el Dios de los imposibles. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo, el mismo Dios que hizo caer pan del cielo, el mismo Dios que alimentó a 5.000 hombres con 5 panes y 2 peces, ese es el mismo Dios que tenemos ahora a nuestro lado. Que el Señor los bendiga. Ahora vamos a entonar el himno 163, 163. Por favor, pedimos que la congregación se ponga de pie.
Volvamos el rostro para orar. Padre amado que estás en el cielo, infinitas gracias te damos, Señor, porque nos has dado el privilegio de estar esta mañana de sábado reunidos. Queremos pedirte, Señor, que nos acompañes, que ayudes a poder recibir el mensaje que tú nos quieres dar y poder aplicarlo en nuestras vidas. Queremos pedirte, Señor, que también nos acompañes en el resto del día sábado que nos queda. En tu santo nombre, amén.